La idea de esta charla, de lo que me corresponde a mí, es voy a tratar de generar un poco el marco, el lugar, poner información para estar todos alineados, digamos, con un nivel de información similar y que eso permita luego que los dos actores que efectivamente participan del mercado hagan sus intervenciones y podamos de ese intercambio llegar a algunas conclusiones de algo que es bastante difícil saber por dónde va. Esto los últimos 5 años ha cambiado a una velocidad asombrosa. Y es muy difícil, digamos, predecir nada. Acá lo que pasa es que está interesante es entender cómo son las reglas de juego que se están dando y cómo uno en ese juego jugarlo lo mejor posible. Lo que sí nos pareció siempre, y esto lo tenía hace un par de años en la cabeza y siempre estuvimos charlando muchas veces con Gabriel, con Juan y con Cecilia, que es, bueno, estoy viendo todo lo que es la transformación digital del lado de las oportunidades. Bueno, si me pongo del lado de pensar los riesgos que están atrás de todo eso, que yo creo que en esto del mundo de las finanzas siempre van juntos, pareció un lindo reto. Así que esto voy a intentar tirar cosas para hacer un reto de pensar qué quiere decir gestionar riesgos. Y lo que voy a intentar transmitir es que en realidad hay dos problemas. Hay nuevos riesgos que surgen, obviamente, de esta nueva transformación, porque hay nuevos actores, hay nuevas formas de hacerse las cosas, y eso genera viejos riesgos con con nuevos formatos, pero también genera nuevos riesgos. Eso es un punto. Y del otro lado creo que para la gestión de riesgos los nuevos instrumentos también aportan nuevas visiones de cómo hacer, y para el regulador también deberían entender las nuevas tecnologías para poder regular distinto. Entonces creo que todos estamos involucrados en entender que la transformación digital, desde este punto de vista, genera estas cuatro variables, si quiere de alguna manera, ¿no? Así que ese es un poco el mensaje que lo adelanto, que ahora con un poco de información voy a intentar ponerle algo de gancho. Justo se da, y todo esto, digamos, voy a hacer, esto lo agregué a última hora, capaz que me estiré un poquito 2 minutos, les pido disculpas, pero me pareció interesante porque al final en qué contexto es que está ocurriendo toda esta transformación digital, ¿no? Y justo este año el premio Nobel de Economía es Paul Romer. Usted sabe que Paul Romer es un economista que, digamos, superando la economía clásica y neoclásica, asume que el factor determinante del desarrollo económico, del crecimiento económico de los países, es la introducción de tecnología, la transformación, la innovación. Entonces, esa expresión de él creo que es bien clara, ¿no? No es solo una cuestión de seguir cocinando más de lo mismo, sino que hay que hacer nuevas recetas, y creo que ese es parte del problema que tenemos. Es decir, muchas cosas son las mismas, pero que hay que combinarlas de una manera distinta, y ese es el reto que tenemos, y el reto que tienen los países en el mundo. Fíjense que lo que en general, justo este año el informe del WEF, lo que dice del Foro Económico Mundial, que además lo hacemos por la ORD, o sea, la ORD, me toca con Odara ser responsable de la coordinación de este proyecto, somos quienes representamos al Foro Económico Mundial, y cambió toda la metodología, dijo, a partir de ahora estamos en la 4ª revolución industrial, por lo cual todos los países tienen que enfrentarse al problema de la innovación en todas las áreas y en todos sus mercados, incluido, en particular, el financiero. Entonces, si ustedes fijan ahí, lo que ustedes pueden observar es que ellos dicen, bueno, al final la innovación no es la capacidad de que las ideas las concretemos. O sea, no es un problema de generar ideas nada más, es que las ideas las tenemos que concretar en bienes y servicios que se venden en el país y al mundo en particular, en nuevos modelos de negocios y en nuevas formas de organizarlo. Es decir, ese es el quid de la cuestión que está ocurriendo hoy. Entonces, la transformación digital lo que hace es cambiar estas cosas y en particular, volviendo siempre, al sistema financiero lo está cambiando hace varios años de una manera muy relevante. Entonces, los factores son bastante complejos en términos de oportunidades y de riesgos que están asociados a esto. Se fijan solamente en los 12 pilares del WEF, que son los que explican cómo está Uruguay, que está 53 en el global. El pilar 77 es el de mercado de eficiencias, el 81, perdón, es eficiencia de mercados, ahí no lo dice, pero créanme, es eficiencia de mercado del sistema financiero. O sea, Uruguay está en el lugar 81 en el mundo. En general en todos los mercados estamos bastante mal, si se fijan, pero en el financiero en particular, ¿no? Entonces tenemos un reto, porque no tenemos un sistema financiero que sea óptimo. Entonces yo creo que al final eso es lo más relevante cuando debatimos estas cosas, que es cómo hacemos que nuestro sistema financiero, el bancario, el de mercado de capitales, el de corto plazo, el de largo plazo, o sea, funcione adecuadamente para que canalice el ahorro a la inversión, que es lo que al final necesitamos para que los países desarrollen. Así que es bien sustantivo que estas cosas ocurran bien y tengamos bien claras las reglas de juego para que sea más fácil. Si uno mira el sistema financiero, no, muy cortito, esto podría ser largas horas de charla, hemos tenido con algunos que están acá varias de estas charlas muchas veces sobre la situación. Es claro que el sistema antes del 2008 tenía si usted lo mira a nivel de rentabilidad, tenía una rentabilidad bastante elevada, 17,4 sobre patrimonio, y luego del 2008-2009, la crisis, no la voy a contar acá, esa rentabilidad cae, se ha ido estabilizando por mercados, ustedes pueden ver ahí que los mercados en el mundo no son todos similares en nivel de rentabilidad, Europa es el que más le ha costado.
Pero lo interesante es que lo que ocurrió del 2008, 2009 para acá, no solo fue un proceso de menores tasas de interés, obviamente que recién se está empezando a revertir, que hizo que los márgenes financieros del sistema financiero cayera abruptamente, sino que además, producto de la crisis, la regulación, que es lo que nos toca, construyó un conjunto de elementos de mayor requerimiento de capital y de mayor control de los procesos de supervisión, que aumentó los costos o aumentó la necesidad de capital para financiar a determinado nivel, que llevó a un proceso bastante importante de concentración de la banca a nivel internacional entre la crisis y la regulación. Pero, para entrar ya en tema de lo que venimos hoy, todo eso se dio a la misma vez que el mundo estaba cambiando y no estaba arriba de la mesa. No había un visionario que dijera, mira que además todo esto, además la revolución digital va a cambiar toda la lógica de los mercados financieros, disolviendo las fronteras de la banca, donde quedaba lo más relevante de la transformación digital es que la frontera de las bancas se ha pasado a otro sector. Y entonces eso generó un montón de oportunidades y amenazas. Entonces se dieron todos los factores a la misma vez y en particular la transformación digital. Entonces en ese contexto es que se da el debate, porque no está exento todo el debate sobre cómo organizar el mercado financiero de estas mismas tres cosas. Van combinadas, están todos los debates a la misma vez, porque los intereses de todos los actores tradicionales y no tradicionales son en estas reglas de juego que están ocurriendo. Entonces creo que ese contexto es importante para entender, o por lo menos si uno lo mira del mundo académico ya parado de este lado, es por qué los actores toman las decisiones que toman, ¿no? Muchas veces las universidades, los académicos, cuando podemos hacer actividad académica, que obviamente nos queda poco tiempo, pero si uno pudiera estar todo el día acá y haciendo actividad de investigación, nuestro rol central sería entender por qué toman las decisiones que toman los actores de ese mercado y entender las motivaciones que están atrás. Como está del otro lado. Entonces, pasándome un poco rato, si se fijan, este es un aporte de Accenture, si se fijan es cómo reconstruir la rentabilidad. El factor central que planteó en toda la banca del mundo es la innovación, la disrupción, ¿no? Si uno, de hecho, escucha, disculpa que voy a asustar al BBVA, no pasa nada, al presidente del BBVA de España, el anterior, González, decía, la banca se va a transformar, los bancos van a ser una empresa de software, ¿no? Llegó a decir eso en un evento, ¿no? O, vamos a citar algo del Santander, Botín, la hija de Botín, cuando asumió, lo primero que hizo, llevó a todo su equipo a Silicon Valley, ¿no? Se llevó a toda la gente del Santander a vivir al Silicon Valley no sé cuántos días, a ver si por osmosis los banqueros aprendían qué era lo que estaba ocurriendo. Me imagino que esa habrá sido la estrategia. Los bancos están contratando a nivel de América. El otro día estuve en Scotia con un amigo que estuvo en Uruguay dirigiendo Scotia y habían acabado de contratar para todo lo que es transformación digital a un ex de Mercado Libre. Es decir, todo el mundo anda moviéndose, digamos, en un mundo de ese tipo. Así que la innovación es central en este problema. Acá empezaba la presentación, le agregué lo anterior porque me parecía que estaba bueno que le diéramos un contexto para no ser tan de golpe, ¿no? Pero así empezaba la presentación original hasta un ratito antes de ayer. ¿Qué es eso? Eso es Wells Fargo, de Estados Unidos, es la web. Imagínense que si yo solo mirara lo que está arriba de la web, son todos los servicios que un banco puede dar. Todo lo demás que ven son fintech, que son o compiten o son el front que da el servicio que Wells Fargo ofrece a sus clientes, ¿no? Ese es el ecosistema financiero en un país absolutamente desarrollado, ¿no? Ese es el mundo que estamos discutiendo y ahí es donde se dan oportunidades y el problema regulatorio. Obviamente, cuando mira uno eso, por suerte supongo que Jorge dijo no me tocó, ¿no? Está frente a eso, o sí, no lo sé, depende de cómo lo viera, pero ese es el mundo en donde uno tiene que regular, ¿no? Un mundo en donde hay un cambio. En algún momento esto se veía como una pura amenaza y competencia, hoy los bancos lo ven como una oportunidad también, y de algo que me veía de cómo los tengo ahí, esto es un peligro, empiezan a verlo como puedo tener una relación con ellos y empezar a colaborar y no solo competir, y entonces hay un mundo de colaboración y de competencia, pero ahí es donde se producen los riesgos. Y ahora, obviamente, los riesgos que hacen a la gestión, que después voy a charlar más adelante, sobre qué es lo que uno debería gestionar de riesgos en todo esto lo hacen, hay nuevos riesgos y hay nuevas metodologías y hay nuevas formas de trabajar, hay nuevas formas de entender este problema. ¿Qué es lo que está atrás que permite que todo eso exista? Y bueno, es la disrupción tecnológica, ¿sí? No voy a dedicarme mucho tiempo, porque sería toda otra charla, hay una charla sobre el blockchain que hace un tiempo dimos acá con gente de IBM y con Gonzalo Baraya, pero todo lo que tiene que ver con inteligencia analítica, lo que es blockchain, lo que es machine learning, todo lo que tiene que ver con los trabajos en redes, todo lo que tiene que ver, digamos, con la nube, toda la inteligencia artificial, es decir, todas las tecnologías, bueno, la utilización al máximo de los datos, que al final es el dato más relevante en la economía digital, es los datos, que tienden a cero su costo y su acceso es inmediato.
y al final piensen que al final la industria financiera es una industria de gestionar asimetrías de información y por lo cual eso era lo que le daba un poder muy grande a la banca porque era la que tenía capacidad de escala de procesar datos y tenerlos y hoy eso lo puede hacer casi cualquiera y entonces eso es donde me está tocando el corazón del eje de lo que es por qué existían o por qué existen, entre otros motivos, los bancos. Entonces, todas estas tecnologías han impactado. Ha impactado en las 5 líneas de negocio que tiene un banco, ¿no? Porque es lo que hace un sistema financiero. Un sistema financiero tiene medios de pago, ¿no? Un sistema financiero tiene canales de crédito, es el canal de ahorro e inversión, manejo y evaluación de los riesgos, o sea, se especializan en gestionar riesgo, que sigue siendo su principal activo desde mi punto de vista, junto a su cartera de cliente, y toda la logística y gestión documental, o sea, es un trust, da confianza, ¿no? Comercio internacional. Yo exporto, abro la carta acá, me la toman del otro lado, estoy dando confianza, o sea, construye confianza en el comercio internacional, eje del desarrollo de la economía. Entonces, fíjense, eso produce ingresos y tiene costos. En cada uno de esos 5 elementos esenciales, lo que uno observa es que en realidad, volviendo al anterior, lo que uno observa es que antes lo hacía todo un banco, o un banco tendaba a ser generalista, y hoy se encuentra que le compiten por línea, pero no le compiten en todo. Entonces, la tecnología ha permitido que las fintech, los insurtech o las regtech, después veremos un poquito cada una de esas que quiere decir, le puedan competir por separado. Y los riesgos se canalicen por cada una de esas operaciones. Entonces, esto es el reto, ¿no? Esto es el reto que nos enfrentamos. La misma PPT que demostré en Estados Unidos, si uno fuera a Uruguay, uno podría encontrar en Uruguay, en la región, que cualquiera de estos 5 grandes ejes de trabajo que un banco daba servicios, encuentra que tiene competidores, nacionales o internacionales. Está todo el problema de la frontera acá, ¿no? No quiero ni entrar al tema regulatorio, digamos ya más de fiscal o de derechos sobre todos estos temas. Pero fíjense que empresas pueden trabajar en cada uno de esos componentes. O sea, este es el contexto en el cual estamos discutiendo cómo gestiono riesgos y oportunidades. El otro elemento que hace mucho más difícil la gestión de riesgos, para cualquiera de los que estamos tanto en punto de vista de los que actúan en el mercado tradicional o los nuevos actores o del regulador, es que la frontera de los negocios se disipan, se crean. No sabemos con quién competimos, ¿sí? O sea, no sé si estoy compitiendo. En una época era claro que el banco A competía con el banco B. Hoy no sabe si está con el banco A, con el banco B, según la línea, puede competir con la red de pago, puede competir con una casa de crédito, puede competir con una fintech, ¿sí? Pero puede competir con Google, con Wallet, con Amazon, con Facebook, con Alibaba o con WeChat en cualquier momento chino, usando medio de pago en la región. Es decir, si uno quisiera, cuando enseñábamos Porter en facultad, hace como 15 años lo enseñaba, pero cuando enseñábamos Porter, o sea, se complicaría aplicar Porter en esta industria, porque no sé cuáles son las fronteras, o sea, cuáles son las fuerzas de Porter aplicadas al sector bancario. No sé, estoy distribuido por todos lados. Acaba de comprar, o sea, hoy la India ya permite, el regulador permite que una Telefónica compre un banco, ¿no? Y no sé cuándo será que permitan que Google compre un banco, ¿no? O Amazon. Entonces, ese es el mundo que pasa. ¿Qué estrategias están siguiendo los bancos? Y bueno, en general han hecho de todo, ¿no? Desde construir centros de innovación, desde ir a centros donde hay transformación digital. Pero bueno, en general lo que está ocurriendo, lo último, para no irme más, lo que fue el inicio del debate de la banca sobre este tema, empezaron a crear neobank, o sea, un banco nuevo, digital, ¿sí? Ellos mismos, o eso está pasando, en Brasil está pasando. O sea, no que alguien crea que es el segundo caso. O sea, un challenger bank es que alguien crea un banco, como está pasando en Argentina o está pasando en Brasil, bueno, en casi todos los mercados, donde alguien crea un banco, una fintech se convierte en banco o crea un banco, sino que a veces los bancos que ya instalados están creando su estrategia digital, que es o crea una unidad en donde solo la atención es digital, o crea un banco, Bradesco Brasil, crea un banco digital 100%, con otra marca y que van paralelo. Es decir, las estrategias son siendo muy variables. En otros casos lo que hacen es, como dice Uber Falco, lo vieron ahí, lo que digo es, me alío a toda la comunidad de fintech y todo el servicio lo dan la fintech y yo soy la marca que le da respaldo a todo eso. O sea que las estrategias son de todo tipo y color. O servicios en la nube, o sea, pongo plataformas digitales que se puedan usar. Ahí les puse algunos ejemplos, después ustedes los podrán navegar. Y lo mismo ocurre con las regtech, ¿no? Las fintech son, digamos, financieras, de medios de pago o de crédito. Las insurtech es seguros, hecho por instituciones no tradicionales de seguros, digitales, y las regtech son instituciones que intentan resolver problemas regulatorios vinculados a usando tecnología, ¿no? ¿Verdad? Voy a adelantar un poquito para ganar un poquito de tiempo, si no me voy a pasar. Entonces, cuando llego a en ese contexto de negocios, que más o menos creo que todos los que están acá ya a esta altura en los últimos años escuchado un montón de charlas sobre esto, y por lo cual, pero es que es importante tenerlo presente para ver la dificultad de lo que estamos hablando. ¿Por qué regular? En eso creo que no cambia demasiado el por qué regular. En realidad uno
el sistema financiero es un mercado con fallas y con asimetría de información, donde hay que proteger al consumidor y a los RISTI, por lo cual no hay cómo no pensar que tiene que haber una regulación. ¿No? Hay que hacer una protección del usuario financiero y de los depósitos, garantizar la estabilidad y solvencia de las instituciones y evitar el riesgo sistémico, es decir, no nos pase lo del 2002 por pasarlo fácil. Algunos ya son muy jóvenes, capaz que no sé qué es el 2002 historia, uno lo vio, pero bueno, las crisis financieras o el 2008 o la que ustedes quieran. Entonces, esas tres cosas en principio van a seguir ocurriendo. O sea, es difícil plantear que no le exijamos a un regulador de un sistema financiero que proteja estas fallas de mercado, que si uno lo deja a la libre acción de los actores y nada más. ¿Y qué es una supervisión basada en riesgo? Bueno, es evaluar la gestión que realiza sobre sus riesgos. Es decir, en esto sí creo que tiene que haber, ha habido cambios obviamente en todos estos temas, pero evaluar los riesgos a partir de que superviso su gestión. Y acá es donde yo creo que va a haber innovación y hay muchos debates, ¿no? Sobre cómo superviso esa gestión de ese riesgo, ¿no? Si pongo una norma estándar para todos igual, o si tengo una capacidad de adaptarme a los distintos actores, a la probabilidad, a cuál es el volumen del riesgo o al riesgo sistémico que puede tener el riesgo según el actor. Si acá hay mucho para discutir y para pensar, y con qué tipo de herramientas puedo controlar, si voy a seguir con las herramientas tradicionales o puedo introducir muchas de las tecnologías que estamos hablando, de analytics, inteligencia artificial, blockchain, para garantizar que algunos riesgos se supervisen o se controlen o se gestionen de una manera más actualizada a las nuevas tecnologías. Siempre con el objetivo de anticiparnos, ¿no? O sea, el tema es minimizarlo. Así que en este tema yo creo que no hay mucho cambio sobre la visión global, o bueno, por lo menos entiendo, y será un tema a discutir después con los demás participantes, pero parecería bien relevante. Ahora, ¿cuáles son las necesidades, ¿no?, actuales de la regulación? Obviamente tiene que haber eficiencia. La eficiencia tiene que ver por lo que mostré al principio, es decir, la rentabilidad de los sistemas financieros en el mundo ha caído mucho y no ha recuperado. O sea, no se puede regular sin ser eficiente, o sea, eficiente y eficaz. Es decir, tengo que ser eficaz y eficiente. Hay un tema en control del lavado de dinero. Uno ve toda la normativa de control del lavado de dinero, es muy exhaustiva hoy, es muy cara hacerla y de mi punto de vista muy poco eficaz, ¿no? Porque, no sé, la Conmebol pasó y no la vimos, ¿no? O sea, es muy poco eficaz. Y es muy cara, carísima, ¿no? El costo que tiene y un nivel de eficacia muy bajo. O sea, uno ve cuántas son las denuncias que hay en Banco Central, son muy bajas en términos de... Entonces, pongo un ejemplo solo para señalar que hay que pensar distinto, es decir, porque deberíamos poder usar las tecnologías, las lógicas de supervisión, ¿no? No sin perder el principio de lo que quiero, pero logrando que sea mucho más eficiente y eficaz y quitándole costos a algo que agrega poco valor a los operadores diarios, a la función de ahorro-inversión o de dar crédito. Obviamente que sí al riesgo reputacional país, al riesgo reputacional de instituciones. Pero creo que este es un ejemplo en donde uno podría pensar que hay cosas para hacer. La seguridad obviamente es un problema. O sea, la transformación digital introduce un problema de seguridad que se amplió bastante respecto al pasado. Esto es un tema muy relevante, muy relevante. El concepto de proporcionalidad ya está asumido por los reguladores, es decir, tengo que tener una regulación que sea proporcional al riesgo que está asociado y al impacto que puede tener sistémico el actor que está actuando. No puedo actuar para todos iguales porque sería imposible. Eso provocaría, si actúo para todos iguales sin importar proporcionalidad de riesgo o tamaño, lo que genero voy a pasar una concentración de los sistemas financieros irremediablemente y posiblemente atente contra la innovación. Y bueno, y tengo que tener un nivel de flexibilidad, es decir, la dinámica y la velocidad con la cual se regula tiene que ser mucho más ágil, de acuerdo a la velocidad con la cual las cosas cambian. No le puede nadie pedir al regulador que innove, no es su tarea, sí le puede pedir que esté cerca de la innovación una vez que ocurre con lógica flexible y cumpliendo lo demás, tratando de cumplir la eficiencia y la seguridad y la proporcionalidad, actuar. Entonces, acá hay un tema bien relevante, me parece, para discutir. ¿Cuáles son los riesgos que uno puede percibir de esta transformación digital? Bueno, hay riesgos estratégicos, que es la disminución de la rentabilidad relacionada con la competencia. Es decir, si las reglas de juego no son claras, es decir, hay un riesgo que es, me salen un montón de personas que pueden competirme a mi negocio, que es el bancario que estaba planteado, ese es el riesgo estratégico más importante. O sea, porque al final los bancos tienen que ganar plata. Si no ganan plata, bueno, podrían cerrar. Pero surgen nuevos agentes que le dan al ciudadano servicios mucho más ágiles, con mejor experiencia, y eso hay que promoverlo también. Entonces, este trade-off hay que resolverlo, pero hay un riesgo estratégico, o sea, no puedo regular de tal manera que esto genere distorsiones en un buen juego de los mercados. Es una tarea bien difícil, no estoy diciendo que eso sea fácil, digo que es el dilema que tengo a la hora de resolverlo. Riesgo operacional, portafolio, productos y servicios innovadores, está todo bien, pero bueno, hay que priorizar cuáles son, qué cosas queremos cuidar, si la protección del ciudadano, del ahorrista, la protección, el tema del lavado de dinero, es decir, hay una serie de situaciones que están planteadas que ahora pueden circular por otros canales.
Los riesgos cibernéticos no me voy a extender, pero es bastante claro que esto sería todo un tema y no soy un experto en el tema, pero es claro que estamos en una situación mucho más complicada que la de antes. Los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo obviamente tienen nuevos canales, ellos son más innovadores que todo lo que se nos ocurra a nosotros, van más rápido que cualquier persona que actúa en mercados legales, por lo cual es un riesgo efectivamente que está arriba de la mesa, que pueda abrir canales, toda esta nueva forma de canalizarse, más que nada por todo lo que tiene que ver con los medios de pago o los canales de crédito no claro. Riesgo de liquidez, la nueva tecnología crea oportunidades para que los clientes cambien automáticamente entre diferentes cuentas, es decir, hay un, digamos, podría haber más velocidad en el movimiento. En alguna manera uno buscaba, hay un cálculo que se hace en el mundo de la banca, que es el core bancario, es decir, cuánto es la estabilidad que tiene mi estructura de depósito en una institución financiera. Es decir, si yo hago que todo sea mucho más fácil, está bien, desde el punto de vista del ciudadano que toma decisiones, está buenísimo, porque nos da más libertad. Desde el punto de vista del sistema, eso puede generar bastante inestabilidad, porque recuerden que en el sistema financiero el riesgo de contagio siempre es alto, entonces por lo cual no es una cosa tan sencilla que la liquidez tenga esa volatilidad solo para digamos, permitir una mayor libertad a quienes tienen, al poseedor del dinero, o sea, que tiene sus riesgos asociados. Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con los riesgos de cumplimiento, en particular la privacidad de datos, hoy todo un debate para la industria de datos que nos incumbe a todos. Ya que tengo que para hablar porque si no mis abogados se me enojan. Recuerden que además de CPA está Ferrer Abogados y se me ponen un poco nervioso cuando yo hablo de todo lo que podemos hacer con los datos. Sí. ¿Qué cosas podría hacer? Bueno, hay una técnica que se usa que está usando algunos países, que España lo está usando o está intentando usarlo. No sé si al final España ya lo aprobó o no, creo que anda en eso. Colombia sí, por ejemplo, el regulador colombiano ya lo aprobó, ya aprobó que va a permitir, lo llama los sandbox, que es generar o sea, la industria de la innovación hoy, lo que uno sabe que, como no son proyectos muy riesgosos, tendemos a hacer ensayo y error y por lo cual acotar a una prueba algo para una vez que comprobar que ahí funciona, con el método científico, digamos, luego expandirlo. Entonces el sandbox es eso, es crear un ámbito cerrado en donde se pueda probar una tecnología, se puede probar un criterio de actuación o una empresa, se pueda permitir cómo se hace un control de un seguimiento de un riesgo en particular, es decir, encapsulo en un lugar una actividad y ahí la probamos. Y una vez que estamos seguros que esa funciona bien, recién se expande a todo el sistema, ¿sí? Esto me consta que en Uruguay no hay mucho acuerdo en el central en que pueda haber sandbox, pero son cosas que en el mundo están ocurriendo, está bueno discutirlo y entender un poco mejor, obviamente tiene sus riesgos, pero es una idea que están siguiendo algunos países en el mundo para ver cómo la innovación y la regulación se puede gestionar ese trade-off de una manera más dinámica e innovadora. Y para ir terminando, miren, me pareció bien interesante esto de Insurtech. Este es el regulador, el IAIS, es el International Association of Insurance Supervisor, que es el Supervisor Mundial, es como el Basilea de Banco de los seguros. Entonces ellos hicieron un trabajo de planificación estratégica y desafío que había 3 desafíos para el supervisor, que en el fondo es para gestionar riesgo, ¿no? Escenario 1, el incumbente mantiene relación con los clientes, es decir, sigue siendo un mercado que lo controlan las grandes las aseguradoras, grandes o chicas, los tradicionales. Escenario 2, se fragmenta la cadena de valor, incumbentes pierden el control, es decir, empiezan a haber otros actores, hay plataformas que hacen seguro peer-to-peer o dan servicios previos que luego acuerdan con compañías de seguro, como quieran. Escenario 3, BTF o GAFA. GAFA es Google, Amazon, Facebook y Amazon, ¿no? Habría que agregarle ahora Alibaba, Tenet y toda la China, digamos que están casi al nivel de ellas, ¿no? De hecho, Alibaba acaba de desembarcar como medio de pagos en México, ¿no? Desplazan aseguradoras tradicionales, aseguradoras pierden control sobre clientes finales. Nada, es un escenario de prospectivo, digamos, no es que va a ocurrir. Podría tener 3 escenarios, dicen ellos, y bueno, ¿qué desafíos tiene el supervisor? En el caso 1, el supervisor tradicional quedará rezagada, entender de tecnología y su impacto en los procesos de negocio, adecuar regulación prudencial para gestionar nuevos riesgos. Bueno, el escenario 2, fragmentación, menos transparencia, adecuar requerimientos de capital, diseño actual podría subestimar volatilidad de futuros negocios, gestionar desaparición de incumbentes o no digitales. O sea, en el escenario 3 es, me empiezan a desaparecer los incumbentes, ¿qué hago? Y me aparecen no digitales, ¿qué hago? Es decir, son debates que están arriba de la mesa a todo nivel de la sociedad, ¿no? de los organismos nacionales e internacionales. Entonces, es un buen ejercicio pensar en estas cosas en perspectiva, aunque insisto, es increíble lo que cambia en 6 o 6 meses. O sea, yo recuerdo mi charla de hace un año nomás, de hace 6 meses, y lo que la velocidad con las cosas han cambiado son muy importantes. Para contarle algo, con esto termino nada más, en este evento de FELABAN habló alguien que está trabajando en la regulación europea, de lo que se conoce como el SP2, que es toda la regulación de los medios de pagos, y lo que decía que estaba por salir el SP3, porque dice que el SP2 no lo entendían ni los que lo habían redactado, dicho por él, que había sido uno de los redactores. Es bastante complejo porque mezcla medio de pago con protección de datos, entonces mezcló las cosas, pero pensaba venir a un CP3 más de medio de pago
Y lo que estaban pensando que iban a ir, y con esto termino, así lo dejo como debate, es que los reguladores, los supervisores levanten, autoricen los procesos que la FinTech, InsurTech, RegTech o las GAFA, las grandes corporaciones, porque acá no es un todo, transformación digital no es solo el juego que juegan las chicas, sino que van a jugar las grandes, ¿no? Digo, me parece que eso es tanto más relevante que el tema de la FinTech. Decía, bueno, los vamos a regular, les vamos a supervisar, les vamos a hacer así que se inscriban todas aquellas empresas, FinTech o GAFA, Google, Amazon, las que sean, que se inscriban y pasen por el proceso, a ellas les vamos a permitir el acceso a los datos que tienen los bancos a través de API, bajo determinados criterios de seguridad. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? ¿Cuál es la relación que van a tener todas estas empresas, FinTech o GAFA, con el, por ahora, gran actor de captación de depósitos, que sigue siendo el banco? Y yo no me imagino que eso cambie demasiado en el corto plazo. Sería una tendencia bastante, está arriba de la mesa para debatir cómo se va a gestionar eso. La pregunta que uno de vosotros va a hacer es, ¿qué es lo que los supervisores van a hacer para gestionar el día a día o la supervisión? Porque si van a hacer supervisión basada en riesgo, van a tener que ir sobre la GAFA, sobre Amazon, Google y sobre la FinTech. Entonces, cuando uno lo piensa de afuera, parece un poco exorbitante como tarea, pero bueno, esos son los posibles escenarios o cosas que pueden estar ocurriendo. Así que desafíos, evaluar y comprender las nuevas tecnologías, ajustar el marco de regulación. Bueno, una cosa que están pensando es que tiene que cambiar el perfil de los reguladores, ¿no? O sea, el perfil de las personas que contratan los reguladores necesitan incorporar otros perfiles al clásico que teníamos hasta hoy. Ajustar el marco de regulación considerando nuevos actores, aumentar la colaboración con otros actores vinculados al sector financiero, adoptar los recursos internos a la nueva realidad. Así que por acá les dejo la cancha porque ustedes ahora den su visión del tema. Muchas gracias. Muchas gracias a la Horta, a Gabriel, a Bruno por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y antes de empezar la presentación quiero hacer 2 o 3 comentarios. La primera es que a mí me gusta decir que los reguladores y los bancos tenemos objetivos similares. O sea, la estabilidad del sistema es para los reguladores y para los bancos esencial. A veces tenemos matices en instrumentos y en tiempo, pero no en búsqueda de objetivos. La segunda clara es disclaimer, ¿no? O sea, estoy aquí, todo lo que voy a decir es, digamos, a título personal y el Banco Santander no tiene ninguna responsabilidad por lo que yo insulte en esta charla y ese tipo de cosas, digamos. El tema, Gabriel dijo que va a dejar espacio a los que saben, casi me voy, o sea, que le pido a uno que supiera y que venga a hablar acá, porque la verdad que no está sencillo. Los cambios se están produciendo muy rápidamente, muy velozmente, y no es fácil tener claro qué está pasando hoy, no es fácil tener claro ni siquiera dónde te estás moviendo, y mucho menos qué va a pasar hace 2 o 3 años. Tengo a Virginia aquí que compartimos la asociación de bancos y yo recuerdo que hace no más de 3 o 4 años, mirando temas de seguridad social, decíamos, bueno, capaz que el número de empleados de la banca no va a cambiar mucho. Al año ya todos teníamos clarísimo que sí iba a cambiar y iba a descender muchísimo, ¿no? Y eso no había pasado más de un año cuando nuestra mirada estratégica notoriamente estaba equivocada sobre el tema, ¿no? O sea que este asunto no es nada sencillo. Como digo al inicio, es que todos estos cambios interpelan a todo el mercado, a todos los actores, a todos los jugadores que nos estamos metiendo en este mercado financiero. Inicialmente podríamos haber pensado que era un canal más de venta, ¿no? Un canal más de ofrecer servicios, de tener mayores eficiencias. Es notorio que ya no es solo un canal más. Ha sacudido la estructura del sistema, ha horadado quizás, como decía Bruno, algunas de las principales causas de la existencia de los bancos, que es la asimetría informacional y las economías de escala, ¿no? Esas 2 cosas ya son menos ventajas para los bancos y es quizás, digamos, las causas por la existencia misma de los bancos, ¿no? Es notorio que el negocio está cambiando, cada vez menos atención personalizada. No vamos a los bancos, ¿no? Es muy poco lo que vamos con respecto a lo que vimos antes. Yo a veces voy porque tengo que trabajar, pero tampoco mucho, ¿no? Hay llegada más directa y hay mucho menos fidelidad. O sea, ya el cliente tiene más facilidades para moverse, para cambiar, y es muy probable que veamos un proceso, como decíamos, cada vez con menos personal y con menos sucursales.
del mundo bancario. Los bancos digitales que decía Bruno está pasando dentro de los bancos ya instalados o en bancos nuevos, y eso ha cambiado bastante la historia. Pero ahora me van a permitir que me vaya algún año para atrás para ver un poquito la historia, que creo que nos ayuda un poco en este asunto, ¿no? Bancos se conocen desde que el mundo se organiza socialmente. Las primeras civilizaciones, las primeras ciudades allá por la Mesopotamia, por Irak, en Uruk, hay registros de actividad bancaria en el año 3400 a.C. O sea, hace más de 5000 años que tenemos registros de actividad bancaria. ¿Por qué? Bueno, porque esencialmente había que en algún lugar custodiar los elementos de valor, que cuáles eran en aquel momento básicamente cereales y metales. El lugar donde parecía más seguro eran los templos, y la gente empezó a custodiar sus valores en los templos. El que administraba el templo se dio cuenta que no todo el mundo venía al mismo tiempo a retirar los cereales y los metales, y que los podía prestar. Y empezó a haber un comercio de intermediación, en este caso básicamente de cereales y metales, ¿no? Tenemos registro ya en el 2000 a.C., hace más de 4000 años, que las tasas de interés eran más o menos fijas, y eso se mantuvo durante 20 siglos, ¿no? O sea, existía el negocio era más o menos estable y perdurable y sobre bases más o menos comunes. El primer código legal que conocemos en el mundo occidental, que es el código de Hammurabi, es una piedra más o menos de este tamaño, ya registra la tasa de interés como una de sus leyes. Ya existía la usura en ese momento y registra la tasa de interés, ¿no? Ya hay también evidencia de garantías. Las garantías normalmente eran propiedad inmobiliaria, esclavos, mujeres, y además decía abajo que había que cobrar más o menos las mismas condiciones que se prestaban. Y eso se mantuvo más o menos estable. Al final del día, en estos 5000 años, hay aspectos del mundo de la banca que no ha cambiado. La banca intermedia, y es un tema de confianza. Crédito viene de confianza en latín, ¿no? Y esto es al final del día un tema de confianza. Yo no voy a poner, en esta época no iban a poner cereales y metales, depositar en un lugar que no tenían confianza, y yo no voy a poner mis dineros en un lugar que no tengo confianza. Bueno, en estos 5000 años hemos tenido cambios tecnológicos, y bueno, algunos hemos tenido. Fíjese que le estamos hablando en el 3400, ya tenemos registros de bancos. Las primeras monedas en el mundo occidental están más o menos conocidas allá por el 687 a.C., ¿no? En lo que es hoy es Turquía, la zona por ahí de Turquía. Se inventa la moneda. Fíjense lo que va a haber sido desde el punto de vista tecnológico la invención de la moneda como cambio para esta actividad, ¿no? Muchísimo. Debe haber sido un impacto fenomenal, y seguramente muchos de los bancos que antes no usaban moneda quedaron por el camino, y muchos otros nuevos vieron que era una gran oportunidad, porque también empezar a cambiar monedas y darle un valor a esas monedas e intercambiarlas pasó a ser una gran oportunidad. Luego, otro aspecto que a partir de la moneda los bancos hemos desarrollado, los sistemas de pago. Yo puse dos ejemplos ahí simplemente de cómo se desarrollaron en el mundo occidental la necesidad del sistema de pago, ¿no? Cuando Alejandro Magno arranca de Macedonia y básicamente llega prácticamente hasta Afganistán, generó dos efectos. Primero, que el griego fuera el idioma universal, lo que hoy es el inglés en el mundo, en aquel momento era el griego, y que la moneda griega fuera la gran moneda de valor en todo ese mundo. Y tuvo que ir generando una cadena de sistema de pagos, porque la gente se movía, los ejércitos se movían, y detrás de los ejércitos iban dinero hacia los dos lados, ¿no? Lo mismo podemos decir que fue un efecto similar a las cruzadas, ¿no? A partir del año 900 después de Cristo, cerca del 1000, cuando se empezaron a mover por toda Europa. Recordemos que en la Edad Media hay como cierta estabilidad, bastante quietud. Cuando las cruzadas y los ejércitos se empiezan a mover, tienen que empezar a generar flujo financiero, tienen que hacer llegar dinero a su casa.
y ahí se destacan quizá los principales banqueros de todo el mundo occidental fueron los templarios, y que fue una de las causas de su caída, ¿no? O sea, en ese momento los reyes vieron que tenían más poder económico los templarios que los propios reyes, y ahí, bueno, decidieron de alguna manera terminar con la organización. La incorporación de las personas como clientes, hasta más o menos el siglo XV, los bancos básicamente prestaban a los estados, esencialmente era el principal cliente del mundo bancario. ¿Cómo empieza a incorporarse las personas? Y a través de lo que se conoce como montes de piedad, ¿cómo decimos acá? Préstamos piñonaticios, aquel que alguien va y dejo mi reloj y las casas de empeño, digamos, ¿no? Ahí empezó el mundo bancario de las personas en el siglo XV. Hay un par de experiencias en España y en Italia que caen porque tenían objetivos sociales y eran gratuitos, o sea, bueno, el negocio no caminó, pero lo interesante es que el banco, hoy el banco del mundo occidental, con más tiempo de existencia, es un monte de piedad, es el monte de Paschi di Siena, y que inicialmente fue un monte de piedad, ya por el siglo XV, más allá de que recientemente cayó y el Estado lo rescató, pero sigue existiendo como marca, ¿no? Bueno, las nuevas formas societarias, ¿no? Cuando el mundo se desarrolla, y vemos sobre todo en Flandes, la creación de las primeras sociedades anónimas, en Flandes y en Londres son básicamente las primeras sociedades anónimas. Empezamos con las ventas de acciones, empiezan a iniciarse las bolsas, un competidor nuevo fuertísimo en el mundo bancario. También fue una nueva tecnología que desafió el negocio bancario a través de captación de ahorros con otras modalidades, ¿no? A partir del siglo XVIII, los que emitían moneda hasta ahí eran los bancos. Pasan los estados, cuando los estados se dan cuenta que era un gran negocio emitir moneda, ¿no? Por el seniority, la capacidad que me da de endeudarme, se apropian, cuando tienen poder suficiente, se apropian de la emisión de moneda, y no permiten a los bancos emitir más. Por ejemplo, en Uruguay, hasta bien entrado el siglo XIX, casi al final del siglo XIX, seguían los bancos los que emitían moneda. Recién cuando se crea el Banco de la República, en 1896, el Estado uruguayo empieza a emitir moneda, ¿no? El cheque como instrumento, casi una nueva moneda, ¿no? Y por último, bueno, todos los desarrollos en las comunicaciones, en la competencia global. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cambios tecnológicos abruptos, fuertes, que sacudieron las bases de las empresas establecidas, en estos 5.000 años tuvimos muchos. Por supuesto que seguramente muchas de las empresas vinculadas, previas a los cambios que no se dieron cuenta, no se acomodaron, cayeron. Pero la industria como tal siguió existiendo. Bueno, ¿cómo procesan los bancos el cambio? ¿Cómo lo procesamos actualmente? Bueno, con prudencia, ¿no? Para nosotros es una palabra esencial. ¿Por qué? Bueno, porque custodiamos un valor esencial también, que es la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Nosotros, cada vez que tomamos una decisión, tenemos claro que detrás nuestro están, bueno, en el caso de nuestro banco, los miles de millones de dólares que tenemos de depósitos en la espalda, ¿no? Y que lamentablemente los clientes quieren a veces que se los paguemos, ¿no? O sea, entonces tenemos que de alguna manera movernos con mucha prudencia y teniendo en cuenta sobre todo en nuestros movimientos los riesgos que estamos asumiendo, ¿no? Cada negocio, lo decía Gabriel, cada negocio tiene asociado su riesgo, ¿no? La rentabilidad y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Bueno, Bruno dejó claro para dónde está yendo el mundo digital, dónde se está compitiendo. Sobre todo aquí en Uruguay y en varios países el sistema de pagos es hoy el más competitivo, uno de los nichos con más competencia en el mundo. Y bueno, ¿cómo hemos ido llevando esa relación que quizás hace 2 o 3 años, bancos versus fintech, parecía una relación que iba a tener un punto de colisión, que eran como competidores por el mismo mercado y que alguno iba a sobrevivir y otros no? Bueno, yo creo que en estos años ya nos hemos ido dando cuenta
que no están así, ¿no? Los bancos, desde el punto de vista de la incorporación de tecnología, tienen distintos caminos. El de desarrollos internos es el más clásico, pero es notorio que en los últimos años hay muchos más esfuerzos, por ejemplo, en desarrollos conjuntos con fintech, ¿no? Bruno mostraba lo que era Wells Fargo y la cantidad de intermediarios que tenía en este negocio. La otra alternativa es directamente la compra de productos, o sea, no es un desarrollo conjunto, sino que hay una fintech que ofrece productos en el sistema y los bancos las adquirimos, ¿no? Inversiones en fintech. Muchas instituciones en el mundo están abriendo espacio para las inversiones directas de la fintech, para desarrollar productos propios. Incluso muchos de los bancos se están coaligando para desarrollar cosas similares. En este momento, básicamente, la gran mayoría de los bancos líderes del mundo están en un proyecto que se llama Corda en Estados Unidos por el tema de bitcoins, el tema de blockchain, desarrollando tecnología blockchain en forma conjunta. Y bueno, y si no, también la otra alternativa que hemos visto ha sido la compra de fintech. Algunos ejemplos solo del banco para ver, del Banco Santander, hacia dónde venimos, ¿no? Hay muchos más. El banco tiene una línea propia, una unidad de negocios propia vinculada, pero bueno, en InnoVentures, un fondo de $100 millones del banco que se está a los efectos de desarrollar y apoyar e impulsar el trabajo de la fintech. Y bueno, después tenemos plataformas de contact center, ¿no? Que incorpora todas las redes sociales, chat, autómatas transaccionales, ¿no? Y tenemos funcionando un asistente virtual a este momento con más de 4.000 respuestas a preguntas que se le hagan. O sea, un robot, básicamente. Uno consulta al banco y hay 4.000 respuestas que la máquina ya está programada para dar, ¿no? Estamos esperando que esta asistente virtual en relativamente poco tiempo atienda la primera línea en todos los canales digitales que tiene el banco. Estos son solo ejemplos de las cosas que hoy la banca está haciendo. Podría traer ejemplos del Scotia, del BBV, como decía Bruno, solo por hablar de los bancos que están aquí en Uruguay, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos decir de los riesgos? Como decía Bruno, estos cambios han cambiado el perfil de los riesgos de los bancos. En algunos casos nos han ayudado, han colaborado. Tenemos mucho más información. Para analizar un crédito recibimos mucho más información, es más fácil acceder. Hace ya un buen tiempo que tenemos esta cuestión de los créditos en línea, puesto que podemos recibir en línea un montón de información de las personas al día de hoy, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, mejora muchísimo el manejo de algunos créditos. En otros casos, Bruno planteó varios ejemplos que también han modificado el perfil de riesgo, pero yo me quiero detener en uno especialmente que está vinculado a lo que antes veíamos como riesgo operativo, pero se ha desarrollado tanto que ya a esta altura lo miramos en forma separada, que es ciberseguridad. Si bien la palabra no es nueva, hoy en la agenda de todos los bancos ha sido tan importante que lo hemos identificado como un riesgo propio. Ya lo ponemos y lo trabajamos como un riesgo independiente del riesgo operativo. Todos los bancos en el mundo están hoy trabajando para desarrollar formas para monitorear y controlar este riesgo. El otro día hablaba con alguien de un banco y me decía que el cargo más importante en el banco ya no era el CEO, sino que era el jefe de ciberseguridad, ¿no? Después de tener un ataque cada pocos segundos. Ese es más o menos el nivel de ataque que estamos recibiendo en el banco, ¿no? Además, al estar hiperconectados, no nos alcanza con desarrollar modelos propios. Cuando Bruno mostraba hoy la matriz de proveedores de Wells Fargo, en mi cabeza inmediatamente yo pensaba, lo que debe ser administrar estos proveedores. O sea, la administración de proveedores en materia de ciberseguridad también pasó a ser un tema central. Esos dos cambios yo diría que son los cambios más
grandes desde el punto de vista de los riesgos que hemos tenido en el último tiempo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con la administración de proveedores, ¿no? Porque perfectamente pueden atacarme a través de un proveedor, ¿no? Perfectamente me podrían atacar a través de una red de cajeros, ¿no? O alguien que me está ofreciendo un medio de pago. Pueden entrar por el medio de pago y pueden entrar a mis cuentas, ¿no? Entonces, no solo necesitamos hoy tener la protección adecuada, ¿no?, desde el punto de vista del perímetro de los bancos, sino que ese perímetro es cada vez más difuso y más complejo. Abarca a todos los proveedores de la industria. O sea que hacia dónde nos estamos moviendo, y bueno, a exigir estándares por lo menos de manera similar en materia de seguridad a los que tenemos los bancos, porque si no, lo único que hacemos es amplificar este riesgo. Para esto, bueno, por supuesto, prestamos atención a infraestructura y a plataformas, ¿no? Pero, como decía, las terceras partes vinculadas, ¿no? Y hay temas que muchas veces parecían con menos importancia, que pasaron a estar en primera línea. Obsolescencia. Yo tengo un equipo obsoleto, ¿eh?, y eso quizás permita, por ejemplo, como está obsoleto, el antivirus nuevo que tengo no está adaptado para mi equipo, para mi software, y eso quizás permita que entren a mi banco. O sea, cosas que antes, bueno, venían más o menos a ritmo, hoy se transformaron en temas esenciales, ¿no? La obsolescencia hay que estar mirándola constantemente y estar modificando, haciendo esfuerzos para de alguna manera estar al día en materia de equipos y sistemas, ¿no? Segmentación de redes, ¿no? Tratar de que más allá de todos los, digamos, los firewall que tengo, que las tenga la mayor segmentación, me permite que si entra, van a entrar a una zona sola del banco y no a todas, ¿no? Eso pasó también a ser tema esencial. Equipos, contraseñas, ¿no? El robo de contraseñas, y no solo de clientes, sino también de funcionarios, ¿no? Aquello de que te presto la contraseña y como me voy y ya hace las dos firmas y cosas que uno ha visto en la banca toda la vida, pasó a ser tema esencial. Y canales de telefonía, hasta las impresoras. Recuerden que las impresoras las tenemos conectadas a las redes y puede ser, si yo no la tengo suficientemente protegida, puede ser también un canal de ingreso a las instituciones, ¿no? Tan importante pasó esto de la ciberseguridad que nosotros tenemos un responsable, o sea, los bancos, no digo especialmente Santander, pero los bancos tienen responsables de ciberseguridad en el mundo, pero también tienen responsables de detección, alguien que está constantemente tratando de entender si estamos teniendo algún ataque que pase nuestras barreras o no, ¿no? Alguien que diseña las barreras, que nos trata de proteger, y también tenemos alguien de respuesta. ¿Qué hacemos cuando, más allá de las barreras, como todos sabemos, los riesgos solo los mitigamos, ¿no? O sea, la única forma de anular riesgos es apagar el negocio. Si yo tuviera los equipos apagados y no tuviera banca, no voy a tener riesgo de ciberseguridad, no tengo negocio, ¿no? Y tenemos gente dedicada a la respuesta inmediata, para cada caso, lo que debemos hacer. O sea que, esencialmente, yo creo que desde el punto de vista de los riesgos, la ciberseguridad se ha puesto en el primer plano. Y solo para terminar, y como digo, punto y seguido, porque realmente los cambios son demasiado rápidos para tener claro dónde pasamos la línea, ¿no? Los cambios han sido veloces, pero aún lo estamos procesando en el banco, en el mercado. Yo creo que la banca como industria en sí sigue sin estar en riesgo. El paper de Diamond de 1984 que se llama ¿Por qué existen los bancos?, ¿no? Y las fallas de mercado, y que la industria bancaria mitiga la falla de mercado, sigue aún vigente. Esto, por supuesto, no asegura la vida de nadie, ¿no? Los bancos cayeron en la historia, caen y seguramente van a seguir cayendo, ¿no? Un dato, el 89% de las empresas que figuraban en el Fortune 500 en 1955 no están hoy. O sea, solo el 10% sobrevivieron los últimos 60 años, ¿no? Y bueno, para seguir activos como siempre, tenemos que valorar adecuadamente los riesgos, y la ciberseguridad seguramente se va a convertir en el centro de análisis de riesgo de todas las instituciones financieras. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Gracias a la universidad por la invitación, a Bruno y a los anfitriones y a Jorge por la compañía. Generalmente cuando estoy del otro lado me gusta entender un poquito qué tiempo va a insumir el orador, así que siempre hago un resumen de lo que les voy a hablar. Les tengo que explicar qué es la CEDU, porque en realidad estoy como presidente de la Cámara aquí. Me lleva 2 minutos. Le pedí autorización a Bruno para hablar brevemente sobre la Ley de Inclusión Financiera y algunos aspectos y números que les quiero compartir. Me va a llevar 2-3 minutos más. Después lo que verdaderamente creo que tiene valor, contarles un poquito qué está pasando en Uruguay, las nuevas tecnologías y sus implementaciones. 5 minutos. Y esos 10 minutos más un resumen final, me voy a ir los 12-15 minutos que te prometí como extensión. ¿Qué es la Cámara de la Economía Digital del Uruguay? Hay una descripción ahí. Es una asociación que nuclea a los principales actores de la economía digital nacional en Uruguay. Estamos casi todos, y cuando les digo casi todos, es casi un speech que tengo que repetir cotidianamente sobre quiénes son los interesados y los dinamizadores de la economía digital en Uruguay, quiénes están empujando. Les traje un ejemplo de las empresas que están dentro de la Cámara que presido para que entiendan un poco la complejidad de las cosas que estamos manejando. Están desde los retailers tradicionales, tienda inglesa, traje a mosca como caso de éxitos, comercios de muy diversos, Divino, Farmashop. Están las redes de pago, Habitat, Red Pagos. Tenemos también tecnología, está IBM, está Geocom. Estoy mencionando algunos de los logos de los más de 100 empresas que compartimos la Cámara. Está Uber, una empresa extranjera que también presiona mucho en el ambiente regulatorio y ha sido un disruptor muy grande del mercado. Ahora les puedo contar algunas de las cosas que están ocurriendo con Uber en Punta del Este y las cosas que están ocurriendo en Montevideo. Están los medios, ¿sí? Está El País, están los marketplaces. Mercado Libre es el principal vendedor de e-commerce de Uruguay y, según lo que me dicen los medios de pago, el principal comercio, el que más vende. Está WOW también como uno de los grandes players que tenemos. Están, Bruno puso el logo bastante grande, creo que es más grande que incluso que IBM. Están las telefónicas, están Tel, está Movistar, están los shoppings en la Cámara, con el desafío que significa gente que vende físicamente, en una presencia física, y quiere que la gente vaya a un local físico y también vende electrónicamente, que teóricamente es un antagónico. Están las agencias de viaje, están los couriers, está la oferta irresistible, están los grandes players de la logística. Pregunto yo, ¿quién cree que falta de todos los actores de la sociedad uruguaya en nuestra Cámara? Miro cámara, hago una guiñada. No tenemos un solo banco. Y creo que eso es un indicio claro de cómo la innovación y la disrupción en la economía digital está a veces palanqueada en algunos de los actores privados y cómo nos cuesta llevar lo tradicional y lo que permanentemente fue de una forma a las nuevas reglas. Dicho esto, solamente como una especie de venta. La CEDU tiene 2 actividades, las paso bien rápido. El Ciberlunes, ustedes y el e-commerce de verdad. Ciberlunes, estamos llegando casi a 2 millones de uruguayos. Somos el principal pautador digital. Y hacemos en Ciberlunes, algo que hace 3-4 años cuando empezamos nos decían que no era probable ni siquiera posible. Hacemos que las marcas vendan en 2 días su facturación de todo un mes. Hacemos que la sucursal virtual online sea la sucursal que más venta tiene de cualquiera de las empresas. Entonces, cuando se habla de economía digital, se habla sobre hechos concretos. Invertimos en publicidad digital, si hay alguien acá de la facultad que conozca el tema, más de $100.000 en 2 días. El e-commerce Day es un evento anual que hacemos. 1.200 personas de nuestra industria se reúnen en el hotel para discutir una cantidad de cosas. Bueno, esos fueron mis 2 minutos de qué es la CEDU. ¿Qué es la Ley de Inclusión Financiera? En realidad no voy a hacer una extensión de la Ley de Inclusión Financiera, pero sí también la tengo que señalar como una característica uruguaya muy particular. Hay pocos países en América Latina que hayan impulsado desde el gobierno una ley que impulsa y desarrolla la economía digital. De hecho, mi empresa tiene operaciones en varias ciudades y solamente ahora en México estamos a la altura de una ley parecida a la uruguaya. La uruguaya es definitivamente la más evolucionada y les quiero traer un par de números. En el 2011, los adultos bancarizados en Uruguay eran el 24%. En el 2017, el año pasado, eran 64% y esto crece.
Si vemos Latinoamérica, en el 2011 el promedio era el 52%, éramos los peores de Latinoamérica, por abajo de países como Perú o Bolivia, los peores de Latinoamérica. En el 2017 para Latinoamérica es el 55% del promedio, nosotros ya estamos llegando a un 70% sobre fines del 2018. El otro ingrediente de la Ley de Inclusión Financiera que modificó radicalmente el negocio es que en el 2014 solamente el 33% de los pagos eran digitales y ahora estamos en un 53% y esto fue el año pasado y sigue creciendo. Y este dato final es el que más me interesa compartirles porque es reciente. Hace poco nos invitaron a la anualidad de los supermercados, ¿sí? El amigo Hugo Aveño, creo que algunos lo conocen, hizo el evento de donde se junta todo el supermercadismo en Uruguay. El supermercadismo en Uruguay este año tuvo un año difícil, tuvo un crecimiento de 0 o negativo. En sus rubros internos, bazar, lo que es non-food bajó mucho. Entonces no ha sido un año de los mejores. Y Hugo señalaba los dos primeros aspectos, mirándome a mí, que era el invitado de innovador y disruptivo. Durante años, durante casi una década, los supermercados, la caja del supermercado, cobraba un 70% efectivo y cash y un 30% en el resto de los medios de pago, tarjeta de crédito, ticket, luncheon ticket, muy poco tarjetas de débito. En el 2018, solamente el 30% de los cobros que hacen en las cajas de los supermercados es efectivo. Solamente 3 de cada 10 personas les pagan o 30 de cada 100 pesos van en cash. Y cuando me miró y me preguntó, ¿cuándo para esto, por favor? Yo le señalé que se va a estancar en el 1090, pero que después va a terminar de desaparecer definitivamente. Y que cualquier empresa o cualquier actor de la sociedad tiene que estar preparado para lo que es una realidad. A veces seguimos discutiendo si esto es viable, no es viable, esto ya es una realidad. Entonces, esos eran los datos que quería traer de la Ley de Inclusión Financiera y ahora voy al centro de lo que les quería contar. Nos encontramos, la empresa nuestra es un switch de pagos y también es un proveedor de tecnología, entonces yo veo a todas las industrias verticalmente, no solamente a la industria financiera, a la cual le proveo servicios y también participo, sino a todas las industrias. Y todos vienen corriendo y nos preguntan a los tecnológicos y a los informáticos, ¿cómo va a afectar mi negocio de todo esto? ¿Qué va a pasar? Contame qué de las tecnologías tengo que aplicar. En realidad quiero concentrarme en una, pero traje todas, ¿no? Realidad virtual es para el mundo de la publicidad y para el marketing outdoor, no tiene mucho sentido contar. La robotización en el sentido de automatización, no de los bots que hablaba Jorge del banco, que son muy buenos, sino los robots como automatización. Tenemos ahí un gran desafío. Mañana tenemos un evento de los inspectores de trabajo que va a hablar Richard Reed y el intercambio que teníamos de mail de lo que vamos a decir mañana era hay temor en la sociedad uruguaya por la eliminación de puestos de empleo. Es un temor estadísticamente infundado porque todas las revoluciones trajeron muchas más fuentes laborales y eso será un tema de otro foro. Pero sí hay una robotización cada vez mayor, el agro la está viviendo y hay una cantidad de procesos en Uruguay, esto no es Silicon Valley. Debería haber puesto blockchain en vez de criptomonedas, pero hay algunas tecnologías de blockchain que por lo menos algunos de ustedes deberían empezar a conocer y saber. En blockchain, mi sugerencia es que no es necesario que ustedes conozcan los procesos internos de la tecnología de blockchain, así como no es necesario que ninguno de ustedes que no sea informático entienda sobre electromagnetismo para saber que un disco duro guarda datos. Entonces, a veces hay algunos empresarios o tomadores de decisión que nos piden, por favor, vení, da una charla, explícame bien lo que es blockchain. No es necesario. No es necesario. Sí conviene entender un poquito lo disruptivo que es el modelo y cómo aplicarlo a su negocio. Pero cómo funciona la tecnología no solo no es necesario, sino que es medio frustrante acceder a ella. Porque incluso para los nerds como nosotros nos cuesta mucho. Es como aprender chino. Big Data es importantísimo en nuestro negocio, importantísimo, en términos que todavía no están claros para los tomadores de decisión. Es el nuevo petróleo, los datos son el nuevo petróleo. Tenemos algunas dificultades a nivel de mercado porque los datos son privados. Las empresas generalmente no comparten los datos y los tomadores de decisión y los que manejamos Data Analytics tenemos que trabajar mucho con información pública. Eso también va a ir cambiando. Reconocimiento de voz, los algoritmos hoy son casi perfectos. Como vieron, yo hablo rápido, ceseo, soy un desastre. Siri me entiende perfecto, Alexa, que es la inteligencia que hay en mi casa para
recibir mis instrucciones, me entiende perfecto. El televisor me entiende perfecto. El reconocimiento de voz ya está en un nivel de perfeccionamiento muy bueno, lo que va a permitir automatizar una cantidad de procesos. Inteligencia artificial, aquí todavía estamos en pañales. Hay gente que dice, no, estás loco, esto ya creció muchísimo. No es cierto. Lo que hemos logrado hacer con tecnología es que ahora podemos procesar muchos más datos. Pero no es cierto que las máquinas le ganan en el ajedrez a Kasparov o al reciente campeón del mundo. Son los humanos que le enseñaron a la máquina, y la máquina lo que hace es procesar la enseñanza del humano y aprender, entre comillas. Pero no hay todavía inteligencia artificial, hay una gran capacidad de análisis de cómputo como nunca tuvimos, y va a haber un salto nuevo. Uno de los temas que no traje, pero sí va a ser nuevo, es la computación cuántica, que va a permitir hacer cálculos en paralelo. Hoy por hoy una computadora, por más rápida que sea, tiene que ir haciendo los cálculos de a uno. La computación cuántica va a permitir que una misma cosa haga dos cosas a la vez, que solamente es conocida en el cerebro femenino en algunos aspectos nada más. Inteligencia de las cosas. Esto es fascinante. Y acá sí les quiero contar un caso específico porque estamos siendo proveedores de una tecnología. Inteligencia de las cosas significa que todos los dispositivos van a estar conectados a la red. Hoy por hoy solamente están las personas, pero todos los dispositivos. Entonces, al principio, cuando nosotros compramos un palco en el estadio más moderno del país, nosotros, un gran grupo de gente, y le pusimos un aire acondicionado, y la mitad de los palquistas, que son hombres de 70 años, estaban fascinados porque el aire acondicionado tiene wifi y uno puede prender el aire, camino al estadio, uno prende el aire. Y era una fascinación como cuando descubrimos el fuego. Entonces, ese es un ejemplo del Internet de las cosas. El aire acondicionado está conectado y yo puedo operar contra ellos. ¿Cuál es el caso que les quiero contar? Esto va a modificar absolutamente toda la relación de consumo y de pagos. Toda. Probablemente nuestros nietos jamás compren un electrodoméstico. Van a pagar por su uso y su consumo. Los fabricantes de microondas no te van a vender un microondas, te van a regalar el microondas. Y va a haber una inteligencia suficiente que nos va a debitar directamente de nuestra cuenta bancaria o del medio de pago el consumo que tengamos. Además, todo el sistema de servicios va a modificarse. No hay que llamar cuando se rompió la heladera. La heladera solamente va a avisarle al fabricante que tiene que tener un servicio físico por la cantidad de análisis que tiene la heladera. Esto que parece futurista, en realidad nosotros en la empresa estamos terminando una plataforma para un medio de pago que se está preparando para un joint venture con 2 fabricantes particulares, precisamente para las heladeras, para regalarle las heladeras a los usuarios, tener una inteligencia de stock en tiempo real, emitir la orden de compra de los alimentos, avisarle al servicio técnico y cobrarnos por consumo. El Internet de las cosas va a revolucionar las redes. Las telefónicas no van a poder soportar con sus redes actuales el volumen transaccional de datos que 50.000 millones de dispositivos van a transmitir. Cashless, acá es de lo que yo trabajo y hago, la desaparición del efectivo. Es mi principal foco de atención. No tengo nada que ver con la explosión de cajeros, ni mucho menos. Aquí sale Edgardo, creo que él ya lo sabe. Pero la desaparición del efectivo es un hecho, y es increíble que en algunos foros todavía se siga discutiendo. Pero aparte es un hecho en la propia economía de ustedes, cada vez que hacemos una encuesta entre algunos de los conocidos, cuáles son tus pagos, qué estás pagando en efectivo ahora, cada vez son menos cosas, y definitivamente hay toda una reconversión de la economía que es necesario que apunte a ese lado, lo cual implica un cambio de actores y de sistema. Bien, les traigo el último ejemplo que les quiero contar porque es algo que me tiene muy de cerca, que es el siguiente. En Montevideo tenemos unos 3.000 taxis, hay cerca de unos 300 remises y hay más de 4.000 Ubers, a pesar que hace 6 meses que la Intendencia bloqueó el ingreso a nuevos choferes, y eso está estoy cuidando mis palabras porque sé que estoy siendo grabado, en permanente discusión y posible cambio. ¿Por qué quiero traer este dato en particular? Porque Uber es un ejemplo de lo que les quiero contar como un ingrediente básico para que se entiendan la mayoría de las cosas que discutimos acá. ¿Por qué tuvo éxito Uber? ¿Sí? ¿Los autos de Uber van más rápido? No, son los mismos autos nuestros. ¿Es más barato Uber? No, la tarifa dinámica, de hecho los taxis son más baratos. En todo sentido, los taxis son más baratos que en la tarifa 1 de Uber, no es más barato. ¿Los choferes son profesionales? ¿Uno va con alguien? No,
son los mismos choferes que están en la calle. ¿Los autos no contaminan? ¿Es una red de autos eléctricos? No, son los mismos autos nuestros. Entonces, ¿dónde fue que se enfocó Uber para destronar el status quo del transporte del mundo? No es de Uruguay o de una región específica, del mundo entero. En la experiencia del usuario. Se concentró específicamente en el cliente y en el usuario, que en muchas de nuestras industrias, incluida la financiera, hemos ido en algún aspecto dejando de lado. A veces cuando tomamos decisiones con los bancos o con la informática del banco, los que influyen en las decisiones que tomamos son el analista de riesgo, el gerente de marketing, el informático, la complejidad. Entonces empezamos a decir, bueno, hagamos este producto, pero lo vamos a hacer porque lo puedo hacer, tengo la autorización de la casa matriz, tengo presupuesto. Nunca es porque el cliente y es el usuario el que lo va a consumir y lo precisa y no necesita. Entonces, el éxito de Uber fue que digitalizó absolutamente todo el proceso. A pesar de que todos le decíamos que no va a funcionar. No existe en Uruguay que un chofer se registre digitalmente en un lugar. No hay ningún proceso que sea 100% digital en Uruguay. Ni siquiera la apertura de la cuenta de un banco. Yo que soy cuenta correntista del Santander, cada vez que abro una cuenta tengo que firmar 75 hojas. Uber primero nos explicó, voy a digitalizar todo el proceso de inclusión de los choferes. Nosotros dijimos, no va a funcionar. Inscribieron 1.500 choferes en menos de una hora. La gente no sabe meter la libreta de conducir en la aplicación. Pero digitalizó un aspecto todavía más increíble, que lo considero el más disruptivo a pesar que ya estamos acostumbrados, y es el embajador que me es más fácil para explicar. Digitalizó el proceso de pago, al punto tal de que en Uber nadie paga. Nadie aprieta un botón pagar, nadie saca una tarjeta de crédito, uno abre la puerta del auto y se baja. Esa concepción de cómo Uber resolvió el proceso de pago es inherente a la economía digital y todo va a ser así. Todo va a ser así. Esto, sin Uber, hubiese sido como un disclaimer de un futurista de esos. Pero con Uber es la explicación. Entonces, cada vez que vamos a una industria ahora, los informáticos, los reguladores, los que toman las decisiones, tenemos que pensar en el usuario, porque a partir de ahora, el usuario nos compara contra los grandes, nos compara contra su experiencia en Amazon, su experiencia en Facebook, su experiencia en Uber. Nosotros no podemos ir con algo diferente. La empresa mía está intentando proveerle la solución de pagos a los taxis. Tiene que imitar a Uber. No puede ser peor. No puede ser más engorrosa. Tengo que salir, tengo que ir con la tarjeta de crédito, tiene que tener un post el taxista. Hay que parar el taxi, poner el pica pica, demorar 3 minutos. El de Uber se baja del auto. Quería traer esto como un ejemplo. Mis conclusiones. Esa frase de Steve Wozniak es para desterrar el concepto de que hay expertos en la economía digital y en los cambios por venir. Ni siquiera los que vivimos de eso y estamos inmersos en eso hace 10 años, somos novatos. Todos los cambios de la era digital son tan disruptivos y tan grandes que no es que hay expertos. No podemos decir, no, ya hace 20 años que estoy con los pagos móviles. Eso no es cierto. Y que es muy difícil, cuando el cambio es tan drástico, anticiparse y regularlo. La regulación siempre va a ir atrás del cambio tecnológico y del cambio de costumbres y de uso de los usuarios, por lo menos de aquí a varios años. Las vamos a correr siempre de atrás. Con lo cual, estoy 100% de acuerdo con Bruno, y creo que Jorge también lo mencionó, necesitamos que los analistas de riesgo arriesguen. Y es rarísimo, ¿no? Es rarísimo este concepto. Necesitamos que los analistas de riesgo arriesguen, porque si no siempre estamos regulando para atrás. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy en Uruguay, este ejemplo que ponía de Uber, de prohibir el ingreso de usuario, no es aplicable en una economía real. No podemos parar el mundo para pensar qué es lo que hay que hacer. No, deje de consumir, déjeme pensar, 6 meses aparte. Deme 6 meses que voy a ver si hago tal cosa. Uruguay empieza a tener esa dicotomía y empezamos a tener esa discusión. Tenemos un problema con las apuestas deportivas. ¿Qué es lo que hacemos? Bloqueamos las apuestas deportivas. Prohibido. Tenemos un problema con la concentración de poder en algunas personas que tienen una flota trabajando en Uber. ¿Qué hacemos? Bloqueamos Uber. Hay palabras que tenemos que desterrar de nuestro diccionario porque están prohibidas en el nuevo mundo. Prohibir, bloquear,
la regulación, que es necesaria, indispensable, también tiene que entender que viene de atrás y que es necesario que en los tomadores de decisión haya gente que entienda estos conceptos, ¿sí? A veces, nosotros estamos ahora trabajando en México, le estaba contando a Jorge. Y el otro día entré al directorio de un banco que no conocía, estaban casi todos los directores. Y me dice, este es el banco más innovador, no voy a dar el nombre obviamente, ¿no? Este es el banco más innovador, entendimos por dónde viene la mano, que ese tranquilo Varela, que acá usted no tiene que evangelizar a nadie, porque al revés, vamos a... Entonces, les pregunté a los 10 directores y 4 o 5 mandos gerenciales, ¿quién es ingeniero aquí? Nadie. ¿Quién es un analista mínimo de sistemas? ¿Alguien? Nadie. Entonces, hay una cantidad de aspectos que demuestran que todavía estamos en la prehistoria de un cambio que es muy revolucionario y que tiene que ver con la generación de personas que está al mando de ese cambio, ¿sí? Son los que hoy por hoy tienen 20 o 30 años menos que nosotros, los que van a efectivamente terminar de armar las nuevas reglas de este mundo. Los 3 puntos finales que quería traer como para que tuvieran que ver con la charla es, lo primero de todo es que va a cambiar absolutamente la forma de identificarnos para el banco, para la universidad, para lo que fuera. Se acaban las passwords, no va a haber más contraseñas. Así que los que tenemos miedo de un derrame cerebral, mi terror con un derrame cerebral es que me voy a olvidar la contraseña. Toda la identidad va a ser biométrica y ahí tenemos un desafío bastante grande. La construcción de una identidad, el dato de la persona empieza a ser algo muy relevante en nuestra industria. Tenemos serios problemas con la identidad de las personas y con la privacidad de las personas. Hoy por hoy no existe. Cualquiera de los técnicos que trabaja en alguna de los majors puede saber de ustedes más que ustedes mismos. Hace poco fui a Google Buenos Aires y cuando entré alguien hizo una broma respecto de... Después descubrí que era un posteo mío, pero pensé que había estado mirando mi historial de navegación. Y sinceramente lo creí, porque me dijo, no, a vos que te gusta tanto tal cosa... Wow, este hombre entró a mi historial de navegación. Y con el analista de privacidad de Google, él me decía, ¿qué tan protegido estás? Le digo, nada, 0. En mi oficina hay 3 cámaras de gente que me puede estar mirando. La de la laptop la tengo cerrada y apagada, hay un sticker pegado. Prosegur ahora me puso una cámara hermosa, que es que si mañana me rompen un vidrio, en 10 segundos te graba todo lo que pasa en mi oficina, incluido... Yo miro la cámara de Prosegur, que me está todo el tiempo mirando. No sé si del otro lado de Prosegur no hay alguien riéndose de... Es más, creo que hay alguien riéndose de las cosas que hago o digo. Y después la cámara del teléfono. La cámara del teléfono para cualquier hacker, incluso para gente muy primitiva como yo, a nivel de coding, es hackeable. Entonces, hoy por hoy ya, a mí, que soy informático, cualquiera me puede estar investigando, cualquiera puede poner toda la trazabilidad de lo que hago, de lo que digo, de lo que busco, de lo que comenté. Tenemos un problema serio ahí. Es complejo de resolver. El segundo gran problema es la seguridad y el fraude. 100% de acuerdo con Jorge. El único fraude, la única forma de evitarlo es apagar todo. No existe esa chance, no existe ningún sistema 100% seguro. De hecho, la industria informática del fraude está discutiendo ahora la injerencia de los rusos en la elección americana, de la cual casi todos sabemos que es real, que existió. No sabemos medir cuánto y cómo, pero sí lo sabemos. Tenemos un serio desafío y problema para la escalabilidad de la economía digital y los cambios en el tema seguridad y fraude. Y el tercero es un punto que generalmente no se habla, pero es una de las barreras que yo más me choco últimamente, que es el blanqueo de la economía. En países del tercer mundo, la shadow economy, las transacciones que no están blancas, son un porcentaje bastante grande. Y si queremos digitalizar la economía digital es blanca, 100%. No existe hacer una transacción por fuera de un sistema en el futuro. Pero los que nos formamos en, no me hagas la factura, o no, después veo esto, déjalo así, lo que fuera, que es el status quo de muchas cosas que hoy por hoy ocurren, nos hemos encontrado, por ejemplo, los informáticos que venimos de una industria 100% blanca, porque nuestros recursos están todos como tienen que estar, es una industria muy competitiva. Cuando vamos a tratar de convertir otra industria, me encuentro con que mi cliente me dice, no, pero yo por eso no, ¿qué los tengo que facturar? Sí. No, pero eso entonces me van a controlar.
Sí. Esa discusión que va a morir con los tomadores de decisión tiene que quedar clara de que todos los procesos que vienen a partir de ahora van a violentar la intimidad de la gente, vamos a perder privacidad. Es un costo. Es un costo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto? ¿Qué tanto de mi privacidad voy a perder para tener un mejor servicio o producto? Pero no es discutible. Y que si se quieren subir a todo el mundo de los pagos electrónicos, los análisis, el riesgo, lo que fuera, tiene que ir por dentro del sistema. Todo lo que esté por fuera del sistema dentro de varias décadas va a ser lo oscuro, lo corrupto. Generalmente va a estar asociado a tareas que no requieran investigación. Pero igual se va a dar. Entonces, ese aspecto también lo quería traer a la discusión, porque a nivel sociedad ni siquiera lo manejamos. Hay gente que me dice, no, pero la ley de inclusión financiera es para que el gobierno me controle. Hay cierto grado de paranoia y algunas construcciones de la conspiración que no están tan buenos sostener. Pero acá sí tenemos un problema complicado a nivel de los países latinos. Para mí, este es el cierre. Desde la época de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay nunca tuvo una oportunidad tan grande de prosperar como los cambios que impone la tecnología. Y no es necesario que se muera nadie en Europa para la oportunidad país que tenemos. Como sociedad tendríamos que agarrarnos con los 10 dedos, aferrarnos a la oportunidad que implica el cambio y la economía digital. Y convertirnos, no en expertos, porque como dije antes, esto es una nueva era que recién nace, pero sí en entendidos, porque el Uruguay tiene una cantidad de condiciones que hace que pudiéramos llegar a probar y a testear todos los aspectos de la economía digital. Entonces, cada vez que tengo la chance de hablar en un foro, es una invitación a que analicen esta oportunidad, esta idea. Desde el mundo de los informáticos es muy fácil hacerla, porque en mi industria hay desocupación negativa, ni siquiera cero, no hay gente. Si yo quiero tomar un programador, lo tengo que robar de otro lado. No es que lo tengo que tomar del mercado laboral, es negativa. Entonces, estamos en una industria donde tenemos más demanda de productos y de trabajo del que podemos abordar. Llevémonos este concepto para cada uno de los sectores donde ustedes trabajan como una oportunidad única que tenemos como país. Es lo que quería compartir con ustedes.